la Navidad. Vamos a entregarle un mensaje a la humanidad, para que conozca el significado oculto de la Navidad. No como nos han enseñado los doctores de la ley, sacerdotes, y pastores, que fanatizan al seguidor con sus enseñanzas muertas. Hace 1900 años y más, nació en un humilde pesebre de Belén, el ser más perfecto que haya conocido nuestro globo planetario. Pero aún, la pobre humanidad no sabe quién es el Cristo. La palabra Navidad viene de natividad, que significa el nacimiento segundo, o espiritual de que hablan las Sagradas Escrituras. San Pablo nos dice: se nace primero carnal, después espiritual. El nacimiento segundo es el resultado de un trabajo espiritual, y para los iniciados corresponde a una iniciación de misterios mayores. Para lograr el nacimiento segundo de que habla Jesús a Nicodemos, para poder entrar al reino de los cielos, debemos autoobservarnos, para conocer, y eliminar nuestros defectos, transmutar el agua en vino, o sea, la transmutación, o transubstanciación, sexual, y ayudar a la humanidad que sufre. Una cosa es Jesús, y otra es el Cristo. Jesús, corresponde al nacimiento carnal, y el Cristo, a la Navidad, al nacimiento espiritual del Maestro Jesús. Jesús en carne es hijo de un soldado romano, y de una mujer hebrea, de la casta de los esenios, llamada María, nacido bajo el signo de Piscis. El Cristo, el Hijo de Dios, al encarnar en Jesús el Hijo de José, que es el Padre interno de todo iniciado, y de María, que es la Madre Divina, espiritual del iniciado, en la Gnosis, le llamamos nuestra Madre Devi Kundalini. Por tanto, la Madre del Cristo, siempre es virgen antes del parto, en el parto, y después del parto. Desafortunadamente, en forma absurda las sectas religiosas han tratado de comprender esta simbología en forma razonaria y material, confundiendo el nacimiento físico con el nacimiento del Cristo. Estas personas son ciegos guías de ciegos, mencionados en las Sagradas Escrituras. Nacimiento espiritual. El Cristo nació en un pesebre, lugar donde comen los animales. La Biblia dice que rodeado de la mula y del buey. La mula es un animal estéril, es el resultado involutivo del cruce de un caballo y de una burra. El buey es un toro castrado. El Cristo siempre nace en el pesebre del mundo, el cual representa al cuerpo físico, y los animales a nuestros defectos. Cuando el Cristo nace en un ser humano, este todavía tiene defectos. Pero el Cristo al crecer en nosotros nos ayuda a eliminarlos. Por eso dicen las Sagradas Escrituras que, no siendo pecador, tiene que vivir como pecador entre los pecadores. El Cristo nació en Belén, y siempre nace en Belén. Aclaramos, cuando el Maestro Jesús nació Belén no existía. Belén, es una palabra sagrada que significa torre de fuego. Esto es simbólico ya que la torre de fuego es el resultado de la transmutación sexual. Las Sagradas Escrituras nos enseñan: Dios es un fuego devorador. Cuando Nicodemos le preguntó al Maestro Jesús, cómo era el nacer por segunda vez, Jesús le contestó: tú, un doctor de la ley, ¿y no lo sabes? Doctores de la ley son los jefes religiosos que se aprenden los libros sagrados, los repiten de memoria, y los interpretan con la razón humana. Jesús añadió: deberéis nacer por segunda vez del agua y del fuego, porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No os maravilléis, os es necesario nacer por segunda vez. El agua es nuestra energía sexual, y el fuego es el resultado de la transmutación, para lograr el nacimiento espiritual, o Navidad. El primer milagro que realizó el Maestro Jesús, fue convertir el agua en vino, en las bodas de Caná. Estas bodas la humanidad no las entiende. El Maestro Jesús, como todo hombre completo, tuvo su esposa sacerdotisa. Árbol de Navidad. El árbol de Navidad que se arregla en nuestros hogares con el pesebre, es muy simbólico, y es el recuerdo, la remembranza y la simbología del verdadero árbol de Navidad, que debe nacer en nosotros. En la Biblia se compara al hombre con un árbol que debe dar frutos. Esos frutos son la manifestación de la divinidad, que debemos dar para lograr el nacimiento segundo, o Navidad del corazón.
En Apocalipsis 22, 13, 14 nos enseña: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. El árbol de la vida o árbol de Navidad, es el ser, es el íntimo con todos sus atributos y poderes. Además dice la Biblia: árbol que no dé fruto será cortado, y echado al fuego. Allí donde es el llorar, y el crujir de dientes. Nochebuena. El Cristo siempre nace en Nochebuena, y aquí hay que hacer una explicación. Nosotros nacemos en carne, en noche mala, por fornicación o derrame de nuestras energías sexuales. El Cristo, el niño Dios en nosotros, únicamente nace en Nochebuena, o sea, en la pareja que transmuta, y no pierde sus energías sexuales. Este mandato, y prohibición está expresado en Levítico 15, 18 nos dice: y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. San Pablo también nos enseña en Corintios: honroso el lecho sin mancilla, sin la mancha del pecado o derrame de semen, porque los fornicarios y los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. En conclusión, noche mala. Es cuando el varón derrama sus energías sexuales violando la ley. Reyes Magos. Los Reyes Magos adoran al niño Dios y le ofrecen oro, incienso, y mirra. Los tres Reyes Magos son el íntimo, el alma humana, y el alma divina, o sea, Atman, Buddhi, y Manas, tres principios divinos que se logran al encarnar el Cristo. La segunda venida del Señor. Quienes aguardan la venida de Jesús para un remoto están equivocados. La segunda venida del Señor es desde adentro. Por eso Él dijo: si oyeres a alguien en la plaza pública diciendo que es el Cristo, no le creáis, y si os dijereis que está allí predicando en el templo, no le creáis. Es que el Señor no vendrá esta vez desde afuera sino desde adentro, vendrá desde el mismo fondo de nuestro corazón si nos preparamos, vendrá como ladrón en la noche, el buen ladrón que en la crucifixión lo acompañó al paraíso. Pablo de Tarso nos habla del Jesucristo, y en tanto un hombre no lo haya encarnado, no puede decir que posea la vida eterna. Inútilmente habría muerto y resucitado en la Tierra Santa, si no muere y resucita también en nosotros. El Cristo íntimo debe salvarnos pero desde adentro. La Navidad es para los hombres verdaderos. Cuando el templo se ha levantado sobre la roca o piedra viva, que rechazan los edificadores del templo o gentes de las diferentes religiones, cuando toda la edificación esté terminada, cuando ya la torre de Belén resplandece de gloria, se encarna el Cristo dentro del templo o corazón del iniciado. El Cristo nace siempre en el pesebre del mundo para salvar a la humanidad. Te invitamos, amigo mío, a convertirte en un religioso práctico y a comprobar las verdades del cosmos. Te enseñamos a transmutar el agua en vino, o sea, la sagrada ciencia de la transmutación o alquimia. Te enseñamos a desarrollar los sentidos del alma. Polividencia, oído oculto, clarividencia, telepatía, intuición, poder de recordar tus vidas anteriores. Te entregamos las claves psicológicas, para que aprendas a autoobservar y conocer tus defectos de tipo psicológico: ira, orgullo, lujuria, codicia, gula, envidia y pereza. Estos defectos son los que nos hacen cometer errores, violar las leyes de Dios y ganar karma o castigos terribles. Hay necesidad de formar a Cristo en nosotros, y ello solamente es posible transmutando el agua en vino, dentro de nuestro maravilloso laboratorio orgánico. Inútilmente habrá nacido Cristo en Belén, si no nace en nuestro corazón también. Hay necesidad de que nazca en nosotros el Cristo, es urgente que la estrella de Belén resplandezca sobre nosotros, para anunciarnos el nacimiento de ese Cristo, entre las vivas profundidades de nuestra conciencia. Hay necesidad de pasar por la muerte de la cruz, para poder resucitar de entre los muertos vivientes. Moriréis, para el mundo, mas viviréis para el Padre. La vida se alimenta con la muerte. Hay necesidad de que el hombre terreno muera, para que el hombre celeste se glorifique. Hay que ser humilde, para alcanzar la sabiduría, y después de alcanzada la sabiduría hay que ser más humildes. Esta es la santa doctrina del Nazareno.
La doctrina que Pablo predicó en Roma cuando llegó cargando cadenas. Esta es la doctrina por la que Esteban murió mártir. Esta es la doctrina que Pedro predicó en la casa de Cornelio, y por ella todos los santos de Jerusalén fueron perseguidos y odiados. Esta santa doctrina durmió durante 20 siglos en las profundidades del santuario, pero aquí la tenéis nuevamente para que resucitéis de entre los muertos vivientes y ascendáis a Padre.